Démosle solución a este circuito por medio del análisis de mallas. Sabemos que este lazo cerrado es una malla, este también, y este que estoy señalando también es una malla. Lo primero que debemos hacer es darle sentido a nuestras corrientes de malla, ojalá un solo sentido para todas las mallas. Empecemos dándole sentido a la primera corriente de malla, que la voy a llamar I1. Luego, entonces voy a darle el mismo sentido de las agujas del reloj a la siguiente malla, mi malla 2. Y por último, procedámosle a dar el mismo sentido de corriente de las manecillas del reloj a la corriente de la malla 3, la cual la voy a nombrar I3. Ahora, observemos que acá existe una fuente de tensión dependiente que depende de una corriente I sub 0, que vemos que I sub 0 está atravesando esa fuente de voltaje. Lo que podemos observar es que I sub 0 es de hecho la misma corriente que voy a hallar que he llamado I1. Entonces tengo ese vestigio de que I sub 0 es igual a I sub 1. Ahora empecemos a analizar el circuito para sacar las ecuaciones de cada malla. Vemos que la corriente que circula por esa malla que le di el sentido de las manecillas del reloj, entonces va a estar entrando por el lado negativo a esta fuente de tensión de 25 voltios. Por tanto, en mi ecuación me va a quedar menos 25 voltios más los voltajes que existen en estas dos resistencias. Sabemos que para hallar un voltaje lo que necesitamos es una corriente y una resistencia. Tenemos el valor de la resistencia y tenemos la corriente, para ese caso I1. Entonces sumamos 6 y 8 son 14 de I1, pero vemos también que esas resistencias están siendo compartidas por I3 y por I2, por ende le restamos 6 y 3 y 8 y 2 y nuestra ecuación nos va a quedar algo así: menos 25 porque la corriente está entrando por el menos a la fuente, más 14 y 1 porque 6 y 8, 14 son las resistencias que tienen I1, menos 6 y 3 porque esta resistencia también la está atravesando una corriente I3, y menos 8 y 2 porque esta resistencia también está siendo atravesada por una corriente I2. Formulemos la ecuación para la segunda malla. Empecemos entonces por la fuente de tensión dependiente. Vemos que la corriente que circula en el sentido de las manecillas del reloj entra a esa fuente de tensión dependiente por el positivo, de forma que ahí en nuestra ecuación nos va a quedar algo como 5 I sub A positivo más 8 que son 16 y 2, y le restamos 8 y 1 y 8 y 3 porque esas resistencias están siendo compartidas con otra malla, por ende las atraviesa otra corriente. La ecuación entonces va a ser 5 i sub 0 más 16 i sub 2 menos 8 i sub 1 menos 8 i sub 3 igual a 0. Igualamos a 0 las ecuaciones porque según la ley de Kirchhoff de los voltajes, la suma de los voltajes en una malla o en un lazo cerrado deben ser iguales a 0. Ahora, vemos entonces que I sub 0 es igual a I sub 1, por tanto yo puedo reemplazar este I sub 0 que tengo por un I sub 1 acá. Como tengo menos 8 I sub 1, pues puedo sumar esos dos términos semejantes y mi ecuación me va a quedar de esta manera: 16 I sub 2 menos 3 I sub 1 menos 8 I sub 3. Ahora la ecuación para la tercera malla
No hay ninguna fuente de tensión ni de corriente, por tanto simplemente sumamos 6 y 8, 14 y 2, 16 y sub 3, y le restamos 8 y sub 2 y 6 y sub 1 porque la está atravesando a esa resistencia también las corrientes de las otras mallas. Entonces mi ecuación para mi tercer malla va a ser esa que tengo ahí señalada, 16 y sub 3 menos 6 y sub 1 menos 8 y sub 2. Acá tenemos el sistema de tres ecuaciones para las tres mallas con obviamente tres incógnitas. Este sistema le podemos dar solución por cualquiera de los métodos que conocemos: sustitución, eliminación, incluso por una matriz de Gauss. En este caso yo lo voy a hacer por eliminación, tomando primero dos de las ecuaciones que tengo para eliminar una variable, y luego tomo otras dos de las ecuaciones para eliminar otra variable, y así que me queden dos ecuaciones con dos variables, y es mucho más sencillo dejar una ecuación con una variable para hallar el valor de dicha variable. En este caso tengo estas dos ecuaciones para eliminar la variable y sub 1. Necesito multiplicar esta ecuación por 14 y esta ecuación por 6. Cuando lo hago, entonces elimino y sub 1 y me va a quedar una ecuación como esta que les presento: 188 y sub 3 menos 160 y sub 2 igual a 150. Ahora tomo esta ecuación que tengo acá y la relaciono con esta otra ecuación, y lo que voy a tener es que fácilmente, multiplicando por menos 2 la primera ecuación, voy a poder eliminar la variable y sub 1 para que me quede una ecuación en términos de y sub 2 e y sub 3 igual a la que tengo en este lugar. Si hago eso, entonces me van a quedar estas dos ecuaciones, las cuales las puedo operar también en un sistema de 2 por 2 para eliminar una de las variables y obtener una ecuación con una variable que la puedo solucionar. Tengo entonces dos ecuaciones con dos variables, las puedo solucionar obviamente multiplicando por menos 4 esta ecuación para eliminar la variable y sub 2, y cuando hago eso tengo que me resulta que 60 y sub 3 es igual a 150, por tanto y sub 3 es 150 sobre 60, que me da un valor de 2,5 amperios. Cuando llego y reemplazo en esta ecuación el valor de I sub 3, puedo tener fácilmente lo siguiente: que 32 por I sub 3, que es 2,5, menos 40 I sub 2 es igual a 0. Si despejo I sub 2, tenemos que I es igual a 2 amperios. Cuando yo en cualquiera de estas ecuaciones que tengo, conociendo el valor de estas dos variables, las reemplazo, puedo hallar el valor de la variable que me falta, que es I sub 1, y nos da 4 amperios. Ahora, la incógnita que tenía yo aquí era este voltaje, el voltaje en la resistencia de 8 ohmios con esa polaridad que está ahí indicada. Sabemos nosotros por ley de Ohm que para hallar un voltaje necesitamos una corriente que circule por una resistencia y el valor de esa resistencia. Entonces nos queda que I sub 1 menos I sub 2 me va a dar la corriente que circula por esa resistencia, y si multiplico esa corriente por 8 voy a obtener el voltaje. Conociendo entonces, me dispongo a reemplazar y tengo
que el voltaje que circula, el voltaje que cae en la resistencia de 8 ohmios es igual a 16 voltios.